Hola, ¿qué tal? Soy Nidia Talía Alba Rangel, doctora en psicología y trabajo principalmente temas sobre psicología positiva, cuestiones como bienestar psicológico y bienestar subjetivo. Y estoy feliz de compartir el día de hoy con ustedes este tema sobre habilidades sociales en niños, el cual pues será muy importante para la bonita labor que estarán realizando. Vamos a trabajar en esta capacitación para comprender el fundamento primero teórico de las habilidades sociales, cuál es su importancia, y también vamos a tener en cuenta algunos desafíos particulares en niños de desde 2 años hasta 9 años en este contexto de casa-hogar y además algunas técnicas que les podrán servir para trabajarlo. Primero vamos a realizar una introducción teórica. El tema 2 será ya sobre la comunicación y expresión emocional, de empatía y de escucha activa. Después vamos a revisar conductas sociales básicas para desarrollar y el juego cooperativo y trabajo en equipo, resolución de conflictos y asertividad, adaptación al contexto de la casa-hogar y por último, estas herramientas para los psicólogos. Bueno, pues ya en cuanto a la introducción teórica tenemos primero qué son las habilidades sociales. Son un conjunto de conductas aprendidas que permiten al individuo interactuar con los demás de forma eficaz, satisfactoria y adaptativa. Se integran componentes cognitivos, afectivos y conductuales, es decir, no se trata solo de saber qué hacer, sino de querer hacerlo y además de poder hacerlo, bajo condiciones reales. En la infancia temprana, el aprendizaje se da especialmente mediante observación, modelado, reforzamiento y práctica guiada. Esto es muy importante para tener en cuenta. La evidencia empírica nos señala una gran importancia en el desarrollo temprano de estas habilidades y con un estudio nos da evidencia ya de que las intervenciones tempranas en habilidades sociales muestran efectos importantes en competencias sociales cuando se aplican entrenamientos bien diseñados. Además, el fortalecimiento de las habilidades sociales tempranas ayuda a prevenir conductas problemáticas y mejorar la adaptación escolar y promover relaciones positivas. Además, en México se ha implementado la estrategia de habilidades para la vida y esto incluye la toma de turnos, compartir y cooperar como componentes sociales esenciales de la infancia. Y bueno, también es importante que tengamos en cuenta la edad de los niños con los que van a estar trabajando. Y desde que son bebés se van formando las bases para la socialización. En bebés y niños pequeños, las habilidades sociales emergen como imitación. Siguen la mirada o ya empiezan a desarrollar esta sonrisa social. Ya en edades de 3 a 5 años, los niños empiezan a interactuar con pares fuera de la familia, a compartir juguetes, a turnarse, a expresar emociones simples. Un niño de 3 años ya es capaz de decir estoy enojado o estoy triste y por qué está triste también. Y en edades de 6 a 9 años ya pueden mantener conversaciones más prolongadas, negociar y comprender reglas sociales ya más complejas. Así que en este contexto de casa-hogar, pues nos vamos a enfrentar con distintos retos. Algunos son los posibles traumas que ya hayan tenido dependiendo de su historia de vida, que también además les puede desarrollar una inseguridad de apego.
e incluso la carencia de modelos consistentes, como la rotación del personal que está bajo su cuidado y quizá esto también ya de por sí la separación de los padres es difícil y luego que les estén rotando sus cuidadores, por supuesto que les va agregando esta baja de confianza. Y además todo esto puede dificultar la práctica y la generalización de estas habilidades sociales que vamos a estar trabajando, pero es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues una de las habilidades sociales más importantes es la comunicación y además la expresión emocional. Ya en otra capacitación tienen el tema del manejo de emociones, pero aquí, bueno, es importante también reforzar esta parte de la expresión de las emociones. Y bueno, puede trabajar desde un reconocimiento emocional, que es enseñar a los niños a reconocer sus emociones como las básicas, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, enojo o afecto incluso, mediante imágenes, tarjetas, cuentos o dramatizaciones. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es importante evitar etiquetar al niño como tú eres enojón, ¿no? O solamente ser bien específicos en describir la conducta. Por ejemplo, veo que frunciste el ceño para no estar imponiendo juicios, simplemente como espejeo lo que tú me estás mostrando es esto y bueno, ya de ahí pues, se puede abrir la conversación a entender junto con el niño qué emoción puede estar sintiendo. Algunas de las herramientas para trabajar esta comunicación y expresión emocional en este reconocimiento es el uso de la narrativa y de cuentos para que identifiquen emociones en los personajes, ¿no? Hay una gran variedad de libros sobre emociones y bueno, aquí por ejemplo el monstruo, ¿no? ¿Cómo crees que se está sintiendo el monstruo? Y entonces contar el cuento, pero después platicarlo también y que ellos vayan tratando de adivinar qué emociones van sintiendo los personajes según la escena que se vaya desarrollando. En cuanto a la expresión emocional adaptativa, esta pues es moldeada por el adulto al expresar emociones con palabras. Es bien importante ustedes como figura, como este adulto que los va a estar guiando, ustedes se den el permiso de expresar sus propias emociones para que ya les vaya quedando este modelado a los niños. Entonces, bueno, hay que tener esa flexibilidad y poder tener la apertura. Por ejemplo, me siento triste cuando no tengo con quién jugar, ¿no? Y ya ellos ya van aprendiendo solo del ejemplo. Entonces, por eso es importante que ustedes como guías se permitan, identifiquen y se permitan expresar también sus emociones. Y bueno, aquí nos propone algunas frases sencillas como estoy enojado porque no me pusieron atención, ¿no? O me siento feliz cuando un trabajo me sale bien, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, mucho desde el modelado para que ellos lo puedan ir integrando en sus vidas. Y bueno, tenemos aquí alguna de las técnicas, que esta es el semáforo emocional o roleplay y dramatización guiada para practicar también emociones, ¿no? A ver, vamos a actuar como estaría alguien que tiene miedo, ¿no? O alguien en una situación donde nos enojamos y se dramatiza. Uh-huh. Esto nos ayuda a permitirnos expresar cada una de las emociones. Y bueno, este semáforo emocional es tener en cuenta en qué momentos debemos de parar, ¿no? Cuando la emoción está muy alta o desbordada, hay que detenerse de no actuar o decir algo donde podamos herir a los demás. Cuando tenga un término medio, hay que ir pensando, a ver también, ¿qué necesito? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Y ya que realmente bajó,
la intensidad, entonces hasta ese momento me permito actuar para no dañar a los demás o a uno mismo. Y bueno, también se puede trabajar esta parte de la comunicación verbal y no verbal. Hay que enfatizar mucho en el contacto visual. Estos niños a veces pues no fueron vistos, no fueron atendidos con calidad y les falta mucho el contacto visual o incluso les puede incomodar. Entonces hay que empezar a acostumbrarlos con mucho tacto, cuidado, tanto a que puedan ser vistos como que ellos se animen también a ver a los ojos a los demás y hay que cuidar también la entonación con la que se les habla, los gestos que sean congruentes, ¿no? No puedo decir, no, no estoy enojado y tener todo el ceño fruncido, ¿no? Y pues también hay que irles enseñando a los niños a hablar en un volumen adecuado, que tengan claridad en sus palabras y también acostumbrarlos a hacer algunas pausas, ¿no? También mucho cuando la emoción está más intensa, como respirar y pausar. Algunas de las técnicas que se pueden utilizar para trabajar también la comunicación verbal y no verbal es como el teléfono descompuesto, para reforzar la claridad con la que se dicen las palabras. Muchas veces nos apoyamos del lenguaje no verbal para entender o hasta leer los labios, ¿no? Pero aquí es sin ver al otro, qué tanta claridad tengo en mi comunicación verbal. Y también pues es importante hacer feedback y reforzamiento para elogiar cuando usan un tono calmado o cuando alguien está esperando un turno para hablar. En eso tenemos que poner mucha atención, porque a veces también nos llama la atención el que más grita o el que está interrumpiendo, pero hay que tener mucho en cuenta y estar reforzando las conductas de los niños que sí están esperando su turno o que dicen las cosas en un tono calmado. Otra de las habilidades sociales importantes es la empatía y la escucha activa. Aquí vamos a buscar fomentar en los niños la capacidad de entender emociones de otros y practicar la escucha respetuosa. Bueno, la empatía, como seguramente ya lo saben, es ponerse en el lugar del otro y reconocer lo que siente la otra persona. Esta habilidad de poder entender desde su situación, ¿sí? Y bueno, hay algunas actividades como el qué sentiría si sucede alguna cosa que nosotros podemos ver algo que sea similar a lo que es su vida diaria y presentarle situaciones simples y después preguntar esta parte, ¿cómo se sentirá? Sí, a ver, vamos a poner atención a esta situación y cómo consideran que la persona se sentiría o el niño se sentiría. Ujú. Y también, bueno, también se les puede hacer la lectura de cuentos con alguna reflexión. A ver, si tú estuvieras en el lugar de Caperucita y te dijo tu mamá que no te fueras por ahí, ¿qué sentirías si llega el lobo y te dice que por acá es más rápido, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, agarrarnos de los cuentos para poder ejemplificar en situaciones y que puedan ir mostrando qué sentimientos consideran que puede estar viviendo la otra persona. Y otra muy importante es la escucha activa. Uh-huh. Enseñar la regla de mirar, escuchar y responder. Para empezar, esto que les decía, la importancia de la mirada. Comenzar mirando a quien nos habla y más luego se acostumbran los niños, ¿no? Con el exceso de usos de pantalla, ya nada más están escuchando y ni voltean a ver, claro, todo viene espejeado por los adultos, ¿no? Mantener silencio mientras la otra persona habla y hasta después de que termine, entonces ahora sí responder. Y esto pues practicándolo, ¿no? Practicar el retomar lo dicho por otro, actividades en parejas donde uno cuenta algo y el otro niño debe repetir lo que escuchó.
yo escuché que dijiste esto. Ajá, y repetir tal cual para practicar esta escucha activa. Puede ser por 2 minutos, ¿no? A ver, platícale algo, 2 minutos, incluso con 1 minuto que mantenga de atención real, ya pueden llevar esta práctica y después se le pide a la otra parejita que le comente todo lo que escuchó. Y bueno, también algunas actividades para aplicarlo es con el juego, incentivar aquí a que los niños pregunten cómo te sientes. Y bueno, también desde nosotros de nuevo estarles preguntando a los niños cómo te sientes y ellos aprenden a hacerlo después naturalmente. Hay que recompensar expresiones empáticas espontáneas como me doy cuenta de que estás triste, ¿quieres que lo hablemos? Y hacer supervisión y modelado por el psicólogo, demostrar empatía con cada niño verbalizando lo que percibe. Veo que pareces pensativo, ¿quieres contarme? Y para esto pues tenemos que estar como muy al pendiente de cómo se están mostrando los niños para poder tener esta sensibilidad y hacer las preguntas cuando sea conveniente. Ahora vamos a hablar de las conductas sociales básicas como cortesía y habilidades de interacción cotidiana. Bueno, pues de verdad que hay veces que no tienen integrado lo básico de cortesía, que son como los saludos, las despedidas. Y bueno, hay que invitar a decir hola, buen día, adiós, gracias, por favor y perdón. Eh, Muy acostumbrarlos a estas cortesías hasta entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, se puede hacer con juegos de roles, presentarse usando su nombre y saludar a otro niño y despedirse. Y bueno, desde los hola, puede ser desde la distancia de manera no verbal, el dar la mano, un beso, un abrazo o hasta donde ellos lo sientan cómodo, ¿no? Hay niños que no les gusta dar abrazos o besos, pero entonces vamos a hacerlo de qué otra forma sí se puede, ¿no? Pero no dejar de saludar. Ajá. Y bueno, también podemos apoyar con carteles visuales en espacios comunes, recordando que es importante saludar. Aquí les pongo algún ejemplo. Y bueno, para los que ya escriben, podría ser alguna parte de la dinámica que ellos los puedan realizar a su gusto también. Es importante también practicar el pedir. A veces de verdad los niños no están acostumbrados a pedir o incluso pueden sentir que no merecen pedir desde un antojo hasta una necesidad básica. Entonces hay que practicar frases desde un me das o quieres que te ayude con o simplemente el agradecer. Gracias por esto que hiciste, aún así sea muy sencillo. Y algo que nos permite trabajarlo es el juego del mercado simulado, por ejemplo, que también es fácil tener materiales para poder jugar con ello. Y en ellos los niños deben de pedir algo, dar las gracias y negociar con cortesía. Y aquí hay que estar también muy atentos para hacer el refuerzo positivo cuando los niños hacen uso espontáneo de estas frases. Para esta técnica podemos comprar material muy económico como estos carritos de mercado, de supermercado y con sus accesorios, ¿no? Como frutas, verduras, etcétera, que están muy accesibles o incluso con las mismas cosas que existan en la casa. También podemos simular que estamos en un supermercado y vamos a comprar lo que tengamos a la mano. Otra habilidad muy importante es la de pedir disculpas y de nuevo, si no lo enseñaron con el modelaje, a veces pareciera que es signo de debilidad, ¿no? Pedir alguna disculpa. Y bueno, es algo que se puede estar trabajando y muy necesario. Aprender a pedir disculpas como un lo siento, no quise hacerlo. Y además también como ofrecer la reparación del daño. ¿Cómo lo arreglo? Ajá, ¿qué te puedo ofrecer o cómo puedo reparar esto que hice?
Y para esto también se pueden hacer juego de roles de situaciones comunes donde se afecte al otro simplemente para practicar la disculpa y ofrecer una reparación. Y bueno, esta está linda, ¿no? Aprender a realizar cumplidos. Eh, Hay que enseñar a hacer cumplidos sinceros, no solo sea alabar por alabar, sino me gusta tu dibujo porque se ve que fue realizado con mucho esmero. Ajá. E incluso también podemos ponerlo en carteles pegados en la pared, ¿no? Como esto, frases como confío en ti, tú puedes, te has esforzado mucho, lo hiciste muy bien, mucho lenguaje positivo para los niños que y a veces es de lo que más necesitan, alguien que los vea, pero también que resalte cuáles son sus habilidades o comportamientos que son adecuados. Otra habilidad que podemos desarrollar es el juego cooperativo y el trabajo en equipo, que es muy importante. Tenemos aquí que trabajar en fomentar la cooperación entre ellos, la confianza mutua y habilidades para trabajar con los demás. Ello lo podemos hacer con juegos cooperativos estructurados. Esto lo podemos trabajar con juegos donde todos ganan o todos pierden juntos, ¿sí? No tanta competencia entre uno al otro, sino que se vean como un equipo logrando un objetivo en común. Puede ser desde los bloques, como la imagen, construir un castillo entre varios y donde cada niño tiene un rol, donde ayude a los otros para lograr el objetivo, o también puede ser con rompecabezas en equipo o realizar entre todos un mural. También es importante trabajar la confianza y la comunicación en equipo. Aquí nos puede ayudar mucho actividades de confianza como el caminar con los ojos vendados cuando otro compañero me está guiando. Hay que cuidar que esto sea bien hecho también y que lo puedan hacer de manera confiable en lugares donde pues no se vayan a dañar o poner en riesgo y pues también cuidar que no lo vayan a tomar a broma y justo lograr lo contrario de lo que estamos buscando, ¿no? Y bueno, hay otros como juegos de pasar el mensaje con obstáculos para que colaboren en cómo transmitirlo de mejor manera. Ujú. Entonces, bueno, también está este otro juego donde se tiene un objetivo y una persona es la que tiene los ojos vendados y los demás del equipo le van dando indicaciones para lograr, como por ejemplo también tenemos el clásico de ponerle la cola al burro, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes tipos de juegos donde con los ojos vendados podemos justo trabajar estos temas de confianza. Una vez que ya aplicamos las técnicas seleccionadas o cualquier juego, es muy importante y enriquecedor reflexionar sobre la experiencia cooperativa. Ajá, por ejemplo, preguntarles ya en grupo qué consideran que funcionó bien, qué podemos hacer distinto y ellos mismos también son muy creativos y pueden hacerlo como lluvias de ideas. Y en eso también nosotros reconocer esfuerzos colaborativos, como cuando alguien ayudó de manera espontánea y también registrar observaciones de interacciones. Quién colaboró, también hay que observar si alguien se aisló y planear estrategias para incluir a todos, que se sientan vistos e integrados. Otra de las habilidades sociales es la resolución de conflictos y la asertividad. Aquí hay que apoyar a los niños y darles herramientas para que puedan tomar acuerdos de forma práctica, así como expresar sus necesidades sin tener que agredir o arrebatarlas, ¿no? Para ello hay que explicarles también aquí los modelos de conducta.
Se puede explicar primero y luego dar ejemplos de qué significa ser agresivo o la comunicación agresiva, cómo golpear o insultar a los demás. Y bueno, para tratar de evitarla, pero también evitar la contraparte, que es la comunicación pasiva, que también no decir lo que se necesita para poder llegar ni a lo agresivo ni a lo pasivo, sino una comunicación en medio, que sea no quedarme callado, pero tampoco ir y agredir, sino ser asertivo en mi comunicación al decir lo que necesito, pero con respeto hacia el otro. Y en esto también podemos ir ensayando respuestas asertivas. Mm, yo me siento ignorado cuando tú haces tal conducta, ¿no? Eh, invitas a jugar a los demás y a mí no me invitas, así que me gustaría, quisiera que me tomaras en cuenta para la siguiente. Y entonces ya, ni fuimos agresivos, ni me quedé callado o resentido, ¿no? Por lo que sucedió. Entonces, así como palabras sencillas, sin tanta teoría, con ejemplos prácticos de su vida y llevarlos a entender que es importante, ni llevar un modelo de conducta agresivo, ni el pasivo tampoco. Y bueno, para practicar esta asertividad también es importante trabajar la resolución de conflictos. Aquí está el esquema. Primero hay que identificar el problema, preguntar qué pasó. Después con ello pensar en posibles soluciones y de verdad que a veces son súper creativos, ¿no? Pero que ellos mismos puedan pensar una variante, elegir la mejor solución y ejecutar esa solución. Una vez que ya se realizó, también hay que revisar si funcionó y si no, volver a pensar en otras situaciones eh, reales del día a día, como por ejemplo prestar juguetes, tomar turnos o dejar espacio. Ajá, y bueno, hay que darles herramientas para estos conflictos comunes y que podamos también ser una guía para practicar estas soluciones. También hay que estar muy atentos en hacer uso de reforzamientos y estarlos retroalimentando. Por ejemplo, para dar un refuerzo positivo podemos utilizar elogios o incluso stickers, o sea, la clásica estrellita del kinder porque el niño se portó bien, pero bueno, podemos hacer algunas adaptaciones, ¿no? De personajes o de algo que les guste a ellos o les llame la atención, después de utilizar acciones que sean bondadosas o que queramos reforzar en ellos, pero siempre estar muy atentos en estar haciendo refuerzo positivo. Además de eso que ya está como estructurado, también hay que ir haciendo retroalimentación inmediata, como comentar lo que se hizo bien e incluso se pueden sugerir mejoras a lo que van realizando. Y aquí sí, en caso de que hubiera algún fallo, se retoma con mucha calma el proceso, se modela alguna solución y de nuevo se vuelve a practicar. Para esto implica pues mucha paciencia y estar revisando constantemente qué se puede mejorar y permitir la práctica. Ahora, en este contexto de casa-hogar, pues hay que adaptar todas estas intervenciones a la realidad emocional y relacional de los niños, con sensibilidad a sus experiencias, en especial que se han creado en ellos. Y para ello, bueno, pues hay que tomar en cuenta que es un contexto psicosocial de vulnerabilidad. Hay que reconocer que muchos niños pueden tener historias previas de abandono, de maltrato, de pérdida, de inseguridad, de apego. Por lo tanto, hay que tener cuidado al intervenir para no reactivar traumas o mantener estos límites claros. Hay que transmitirles mucha seguridad emocional y predictibilidad, es decir, que sepan que si actúan de una manera van a obtener tal respuesta, que sea constante esas conductas que puedan tener
una predicción en las reacciones. Y bueno, también hay que utilizar mucha contención emocional, sobre todo antes de actividades grupales intensas, si es que lo vamos a realizar. Este reforzamiento positivo que ya les he comentado es muy, muy importante. Hay que hacer elogios, reconocimiento social, es esencial para motivar en ellos conductas sociales. Imagínense, pues, lo carentes que pueden estar en este sentido, ¿no? Como si nadie me había dicho que soy tan inteligente o tan hábil para correr o tan acomedido. Ujú. Entonces sí, sí se puede ir haciendo una diferencia en ellos para ir integrando esto en su propia voz. Por lo tanto, también es importante evitar alguna sanción o hay que cuidar mucho el cómo les llamamos la atención. Recuerden, si fuera necesario, sobre todo en privado, no exponerlos y o que se puedan sentir retraídos ante los demás. Y bien importante, el apoyo constante y la validación emocional antes de siquiera esperar que el niño aplique la habilidad social. Mucha validación emocional, sí, claro, que te entiendo, que estés triste por esto, tienes toda la razón en sentirte así, ¿no? Y bueno, también por último hay que buscar una generalización y un mantenimiento. Asegurarnos de que las habilidades aprendidas se practiquen en múltiples contextos, como en el comedor también, de uso diario, en el recreo, en talleres, es decir, pues darle este seguimiento. Eh, También es importante que pudieran dar formación y sensibilización al personal de la casa hogar, como cuidadores, maestros, porque son modelos y reforzadores de estas habilidades. Y algunos planes de seguimiento son evaluar semanalmente cómo los niños se van integrando en las actividades. Y bueno, pues ya por último vamos a hacer este resumen, retomar, ya por ahí les comenté varias técnicas, pero bueno, que se puedan llevar estas herramientas de manera muy, muy concreta. Ujú. Este será el resumen de recursos, estrategias de evaluación, implementación y monitoreo para que los psicólogos los puedan llevar a la práctica. Algunos recursos lúdicos y materiales son estas tarjetas emocionales que tanto las pueden descargar o las pueden comprar si gustan o incluso también ellos las pueden dibujar. Hay algunos dados sociales e incluso títeres. Estos pueden ser de gran apoyo también para realizar pequeñas obras de teatro o incluso en ellos mismos hacer las dramatizaciones y utilizar cuentos para estos manejos de emociones o de situaciones en algún conflicto o incluso les decía desde la empatía y la comunicación. Otros son los juegos de mesa adaptados para reforzar la negociación, empezar a trabajar esta tolerancia a la frustración, esperando turnos, ¿sí? Y con ello también la cooperación. Lo pueden trabajar entre equipos para saber que van haciendo un trabajo cooperativo. Y bueno, también estos carteles que se pueden poner en la pared en algún lugar donde se les esté recordando constantemente el estarse saludando o el estar agradeciendo o frases bonitas para ellos, simplemente como material visual. Y otro recurso bien importante es la observación de ustedes y sus registros, ¿sí? Se pueden tener previamente algunas fichas de observación donde ya se tenga como marcadas las frecuencias de conductas sociales, de interacciones, de solución de conflictos. Y bueno, también tenemos esta escala de conductas sociales en niños realizada por Naranjo, ya la tenemos
disponible. Y también se puede, bueno, estas para hacer una medición cuantitativa, pero si lo queremos elaborar o se necesita también de manera cualitativa, podemos realizar bitácoras de observación donde pongamos el foco en los avances de los niños, de sus obstáculos y de qué ajustes serán necesarios. Es importante poder medir para poder ir mejorando e identificando qué sí se va logrando y en qué podemos todavía modificar para lograr mejores objetivos. Y claro que es esencial integrar con otros actores de la casa hogar, como ya les había comentado, capacitación y coordinación con cuidadores, personal educativo, voluntarios, para que todos lleven la misma estrategia, ¿no? Porque ustedes pueden tener un taller muy bonito y llega el cocinero y ya, ¿no? Desde sus creencias, no sé, a veces machistas o lo que se tenga en la cultura de la sociedad y ya se puede ir para abajo lo logrado, ¿no? Entonces, que todos puedan hablar el mismo idioma sería lo ideal, involucrar a todos los actores y cuidadores de la misma casa hogar. Ujú. Y bueno, habrá que tener retroalimentación entre otros miembros del equipo de manera interdisciplinaria y pues si se puede realizar reuniones periódicas para realizar estos ajustes o buscar algunas estrategias y que quede esto reforzado y en coordinación con todos. Muy bien, pues espero que les haya dado un poco de guía en estos temas tan bonitos y tan necesarios y que puedan realizar una pequeña o gran diferencia en la vida de estos niños, pues felicitarlos por su labor y desearles mucho éxito. Para cualquier duda, aquí está mi correo, estaré al pendiente por si algo se les ofrece y bueno, pues saludos, me despido, cuídense.